Hola, ¿qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en estas charlas con el equipazo. En esta ocasión le damos la bienvenida a Wendy Figueroa, forma parte de la Red Nacional de Refugios. Vamos a platicar con ella. Evidentemente ustedes lo imaginan ya sobre la situación que enfrentan las mujeres en este contexto de la pandemia de COVID-19. Wendy Figueroa, bienvenida. Muchas gracias por aceptar platicar con nosotros para todo el equipazo informativo. Un placer, Carlos, Blanca, gracias por el espacio. Hola, Wendy. Como directora de la Red Nacional de Refugios, hace varios meses conversamos justamente cuando estaba este plan de quizás retirarle los apoyos o que tenían que entrar a un concurso, en fin, el nuevo plan de gobierno para repartir los recursos. Desde entonces ustedes ya tenían un problema justamente de recursos y algunos de los refugios estaban enfrentándose a ello. Pero el problema hoy es quizás más agudo, no solamente la probabilidad de que por aquella circunstancia haya disminuido la, permíteme llamarla así, oferta que pueden dar a las mujeres, el auxilio que pueden dar a las mujeres que requieren algún tipo de albergue, sino además en qué medida, y esa sería la pregunta base, ha aumentado la necesidad de albergue, de salir de sus casas en medio del confinamiento que estamos viviendo por el COVID-19. Bueno. Claro que sí, Blanca. Bueno, pues decir que primero hacer como una aclaración que me parece muy importante. En este año, en el 2020, logramos mantener el presupuesto para refugios. De hecho, hubo un incremento de aproximadamente el 10%. Es decir, esto es un gran logro, ¿no? Se logró tenerlo. Ahorita tenemos más o menos 20 refugios y 21 refugios y 20 centros de atención externa a nivel país que ya cuentan con su primera administración. Como ustedes saben, el recurso nunca se les da el 100%, se da en dos momentos, en dos partes, y ahorita, pues bueno, menos del 50% de los refugios que presentaron proyecto al INDESOL, que ahora es la instancia que tiene el presupuesto, tienen actualmente la primera administración. ¿Qué es lo que estamos padeciendo ahorita? Lo que nos ocupa, Carlos y Blanca, en este momento es que, bueno, sabemos que el presidente de la República ha presentado un decreto de austeridad. Y en ese decreto de austeridad vienen muy bien descritos cuáles son esos programas que no van a tener ninguna disminución. Pero no está claro si los programas precisamente que apoyamos a mujeres víctimas de violencia, los programas que prevenimos situaciones de riesgo como son los feminicidios, y entre ellos estamos, por supuesto, los refugios, si estamos contemplados en este decreto de austeridad, y nos parece preocupante. Justamente hicimos una carta abierta, X Justicia, Amnistía Internacional y la Red Nacional de Refugios, para pedir a la Secretaría de Gobernación y al presidente nos aclaren, no queremos suponer, queremos tener información clara de si realmente están o no están contemplados. Tuvimos reunión el viernes pasado con la Secretaría de Gobernación, lo cual agradecemos muchísimo, la titular del INMujeres, de INDESOL, de CONAVIM y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Y bueno, nos preocupa la respuesta porque lo que nos dicen al final es que hay una incertidumbre presupuestaria. Definitivamente se confirma que las casas de las mujeres indígenas no tienen presupuesto, es lamentable. No hay una razón de por qué se les quitó el presupuesto. Y en el tema de refugios, particularmente pregunté si estaba en riesgo la segunda administración. Y la respuesta que nos dieron, igualmente preocupante, fue que hasta ahora no tenían ninguna notificación de no hacerlo. Entonces, esta respuesta pues te deja abierta la posibilidad de que llegue esa notificación. Y nos preocupa muchísimo porque, como ustedes saben, en México sí hay recursos, es decir, hay un presupuesto destinado específico, pero las prioridades que se están dando en el gobierno actual no están dentro de un enfoque de género y derechos humanos. En este listado, donde sí queda claro qué proyectos sí se van a continuar, está la refinería y está pues el Tren Maya, que me parece, por supuesto, que no son proyectos ni que garantizan la vida y la seguridad de cientos de mujeres, niños y niñas, ni tampoco disminuyen las brechas de desigualdad. Y esa es nuestra exigencia, nuestra ocupación de saber dónde está ese presupuesto que, insisto, existe y que nos garanticen que no va a haber ningún recorte en el tema de refugios. Está, insisto, incierta la segunda administración, y sin la segunda administración pues no operaríamos los refugios todo el año,
y esto sería nuevamente un impacto. Como bien lo dijiste, Blanca, el 2019 pues tuvimos una situación lamentable, algunos refugios cerraron, precisamente porque el presupuesto llegó sumamente tarde ante el intento, bueno, quitaron la convocatoria pública, si se acuerdan, la suspendieron, logramos reactivarla, pero bueno, eso fue bastante complejo. Y hoy día nos encontramos con una realidad. Varias casas de las mujeres indígenas ya cerraron. Me parece una situación grave porque este gobierno ha dicho que la prioridad son los pobres, son los grupos vulnerables. Y bueno, ¿qué les puedo decir a ustedes? ¿En qué situación de marginidad están las mujeres indígenas? La doble revictimización y el dejarlas sin presupuesto. Claro, hay el compromiso por parte de la CEGOP de buscar financiamiento en la Unión Europea a nivel internacional, pero nosotras creemos que el recurso debe de estar acá y está acá, y más bien lo que solicitamos es que se cambien las prioridades. Entonces, ese es el contexto que estamos viviendo ahorita en el tema del presupuesto. Todavía hay más del 50% de los refugios del país que no cuentan con su primera administración, y bueno, pues entiendo que todo es un proceso, entiendo, claro. Y ahí sí reconozco la importancia y el compromiso que ha tenido Indesol, pero nos preocupa que las decisiones, y ustedes también lo saben, se toma de forma unilateral, que hay indicaciones de Hacienda o del jefe del Ejecutivo, donde pues simple y sencillamente se recortan presupuestos, y ese es el grave problema que ahorita nos encontramos. Y bueno, pues queremos que no haya incertidumbre, sino que haya una certeza de que los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas van a ser garantizados con presupuesto. Oye, Wendy Figueroa, entiendo perfectamente lo que menciona, y desafortunadamente lo que nos habla de intentar que se cambien las prioridades, creo que tiene su primer gran obstáculo en la figura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, salvo lo que ustedes hayan detectado, por supuesto. Pero la pregunta no va en ese sentido, sino más bien en el otro. El obstáculo creo que está plenamente identificado, pero ¿podríamos encontrar o podrían encontrar estas organizaciones no gubernamentales aliadas en Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, en la propia Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿O definitivamente lo que nos ha demostrado la realidad es que pues ni siquiera por allí puede uno tratar de llegar a al primer mandatario para que cambie las prioridades, Wendy? Es una pregunta muy, muy interesante. Lo que yo te puedo decir, Carlos, es que el que nos haya recibido la secretaria Olga Sánchez Cordero el viernes es una muestra del diálogo, de la disposición, lo cual reconocemos y agradecemos. Ella fue muy clara en decir que estaba dispuesta al diálogo constructivo, a las críticas también. Y bueno, me parece que ese es un buen inicio. Por supuesto, hay mucho que trabajar y nosotros lo decíamos, agradecemos ese espacio. Ella se comprometió a que cada mes tendríamos una reunión con ella para ver el tema. Y bueno, creo que eso es de inicio pues una buena señal donde hay disposición al diálogo. Es importante también decir que nosotros reconocemos que en el gabinete hay mujeres inteligentes, con una trayectoria en el tema de derechos humanos, y que confiamos que en algún momento, pues bueno, sabemos que hay violencia política, que hay una violencia también muy, muy palpable en este gobierno, y bueno, esperamos que todas estas acciones que ellas puedan hacer, las puedan desarrollar, y que no se quede solamente en un diálogo, que es importantísimo, pero lo que nosotras dijimos desde la Red Nacional de Refugios es, además del diálogo, que queremos estar en el desarrollo de las acciones y en la implementación de las acciones, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes. Entonces, yo esperaría que llegáramos a ese punto, Carlos, a que realmente, pues, sí, el diálogo es importantísimo, pero si no transitamos a colaborar, a realmente trabajar conjuntamente, a reconocer la importancia de las organizaciones de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la academia, de la sociedad, es decir, este gobierno tiene que entender, y yo confío en que las mujeres del legislativo y de la toma de decisiones, en las secretarias, identifiquen eso para poder atender la pandemia que hay en México, que no es el COVID-19, es la violencia contra las mujeres, que es una deuda histórica, que no la responsabilizamos a este gobierno, que también es importante que quede claro, porque pareciera ser que estamos en contra de este gobierno. No, estamos en contra de la impunidad, estamos en contra de las violencias, estamos en contra de las omisiones, y justo eso es lo que tenemos que trabajar conjuntamente. Cuando se den cuenta que solamente sumando acciones y trabajando colectivamente y corresponsablemente entre todas las partes se va a
poder abordar este problema. Creo que vamos a avanzar. Y bueno, pues algo que nos caracteriza a las feministas es que somos insistentes, resistentes, justamente poniendo en el centro de la actuación los derechos humanos. Entonces, pues creo que desde ahí se tiene que seguir construyendo diálogo, acciones y planes tangibles y bueno, que vayan directamente a la población. Claro. Una pregunta de manera muy concreta. A partir de marzo, cuando inició el confinamiento y a la fecha, ¿ha habido más peticiones de refugio de mujeres violentadas y niñas? Sí, tenemos, como ustedes saben, el 17 de marzo específicamente lanzamos en la Red Nacional de Refugios la campaña Aislamiento sin Violencia no está sola. Y por ejercicio de transparencia, cada mes hemos dado un informe. El informe más reciente es el del 18 de mayo, que justo cumple los 2 meses del confinamiento y de nuestra campaña. Y sí, se incrementó en estos 2 meses las solicitudes de ingreso a refugios del 50%. Tuvimos un incremento importante que se mantuvo del 80% de las llamadas y mensajes de texto pidiendo auxilio en ambos meses, pero en el último mes, en mayo, me gustaría ser enfática en algo bien importante porque tiene que ver con algunas declaraciones de que si se disminuyó el número de llamadas o de denuncias. Efectivamente, en la Red Nacional de Refugios no es que se hayan disminuido el número de llamadas, sino que pasó un fenómeno importantísimo y lo veníamos diciendo en la red desde hace un mes y medio. El 19% de las llamadas o mensajes de texto, que son más de 700, fueron realizadas por terceras personas, es decir, redes de apoyo de la mujer, familiares, amistades, incluso sus propios hijos e hijas, porque la mujer víctima de violencia no podía llamar, porque está bajo un control impresionante, le quitaron el celular, no hay posibilidad de comunicarse porque está el agresor con ellas. Y esto es importante decirlo porque entre más tiempo estemos en confinamiento, menos van a ser las posibilidades que tengan las mujeres para contactarse y pedir auxilio a cualquier espacio. Y bueno, esto tiene que ver justo con la disminución de algunas llamadas telefónicas, del número de carpetas o denuncias que algunas autoridades han dicho, y tenemos que entender el contexto de esta situación. Si antes de que hubiera el COVID-19 era muy difícil que una mujer denunciara porque no hay credibilidad en las autoridades, porque se les revictimiza, porque están incomunicadas, porque tienen miedo y 1000 otros factores, pues con el COVID muchísimo menos es fácil hacer esta acción. Entonces, es importante tomar en cuenta este fenómeno. También tuvimos a comparación del mismo periodo del 2019, en estos 2 meses de confinamiento en la Red Nacional tuvimos un incremento del 77% de mujeres, niños y niñas atendidas en nuestros 69 espacios de atención, protección y prevención. Esto es histórico, realmente no lo habíamos tenido, estamos hablando de más de 6,000 mujeres, niños y niñas atendidas en todos estos 69 espacios por el tema del confinamiento. Sin duda, el confinamiento no vino a generar la violencia, eso lo tenemos que tener claro, pero vino a hacer visible lo que se estaba ocultando. Es decir, la violencia, como decíamos, ya es una situación que se venía viviendo. De hecho, por eso estaban los movimientos del 8 de marzo, del 9 de marzo, por las violencias que habían. 10 feminicidios diarios. Actualmente nos ha dicho la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya pasamos los 10 feminicidios diarios. Y bueno, esto lleva a identificar que el COVID vino a intensificar la situación de violencia, a magnificarla y a demostrar pues todas las brechas de desigualdad que hay en nuestro país y sobre todo que afecta directamente a las mujeres. Los números existen, ha habido un incremento y bueno, como sabemos, ayer el Secretariado Ejecutivo también dio informes importantes y sigue manteniendo que hay un incremento en las llamadas y en las violencias contra las mujeres, sin dejar de mencionar que empezamos el 2020 ya con un incremento importante, muy simbólico a comparación del mismo mes de enero o febrero del 2019. Y entonces, bueno, si seguimos así, si no hay acciones puntuales, todo pareciera indicar que el 2020 va a ser lamentablemente un año histórico con un mayor número de violencias que ha habido en por lo menos los últimos 5 años. Definitivamente la idea tendría que ser reconocer el problema, comprender la magnitud del mismo y en ese sentido implementar las políticas que fueran destinadas a revertir la situación de la que estamos hablando. El presidente, sin embargo, en sus discursos pareciera o que no entiende el problema
o que en su afán por un discurso político lo deja un poquito de lado. Y digo pareciera, porque eso va por un carril, pero por el otro carril están las cifras que se reconocen, como bien lo acabas de mencionar, Wendy, pero también una campaña que se acaba de anunciar y que se pretende con ella tratar de disminuir la violencia hacia las mujeres, y es una campaña que es un refrito de la década de los 80 que se llama Cuenta hasta 10. ¿Esto qué nos indica? ¿Que de verdad están entendiendo el problema tal cual es, o que lo están atacando de manera diferente porque en realidad no lo comprenden? O si estamos de acuerdo con esta campaña, puede servir como una buena herramienta, Wendy. Bueno, no, definitivamente desde mi visión no estoy de acuerdo con la campaña. No sé, y quisiera pensarlo así, no sé si no han logrado compartir el mensaje, no sé si no supieron cómo transmitir realmente acciones puntuales y efectivas. Lo que es un hecho es que esta campaña, aún sea un refrito o no, es una campaña que carece de enfoque de género y derechos humanos, que manda un mensaje de silencio, de aguantar, de callar a las mujeres, y eso me parece sumamente preocupante y ocupante. No se identifica a la violencia como un delito. Este mensaje de una de las postales de antes de que te gane la violencia ya aparece un nombre, pues es invisibilizar que nos tardamos muchos años, es decir, 2007 se creó la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ya tenemos más de 10 años con ella, se tipificó la violencia como un delito, y el que esta campaña carezca justamente de este enfoque y que no se le mande el mensaje al agresor de que eso que está haciendo es un delito, y que no se le mande el mensaje a la mujer de que hay que alzar la voz, que hay que buscar opciones, me parece totalmente revictimizante, que no abona. Y bueno, como ustedes saben, a nosotros en la Red Nacional de Refugios nos interesa mucho darle eco a las voces de las mujeres víctimas de violencia, porque ellas son las expertas, ellas son las que nos dicen qué necesitan. Y bueno, pues lo hicimos. No ha pasado ni 24, bueno, no, ya pasó 24 horas de que lanzaron la campaña. Nosotras presentamos esta campaña dentro de los refugios con las mujeres que están, y bueno, pues coinciden totalmente frases muy impactantes de mujeres que la vamos a sacar pues ya pronto en redes, justamente estos testimonios de mujeres que nos dicen. Una de ellas nos comentó que el contar hasta 10 en el momento en que la están violando, en el momento en que la están lastimando, es totalmente un insulto, y son cosas que te impactan, que efectivamente no podemos hacer esas sugerencias, y mucho menos pensar que eso va a eliminar las violencias contra las mujeres y que las va a visibilizar. Totalmente no visibiliza absolutamente nada esta campaña. Creo que lo que necesitamos es, por ahí escuché que hoy en la mañana se decía que se va a mejorar y que se va a complementar. Desde mi punto de vista, no necesitamos complementarla, no necesitamos mejorarla, necesitamos cambiarla. Desde la es decir, desde los gráficos, el lenguaje, nada está acorde con una realidad. Se habla de una sola familia, de una sola clase social. En México hay una gran diversidad de familias, se siguen estereotipando, y lo que necesitamos son campañas que digan, sí, durante el COVID-19 hay que mantener la sana distancia, pero ante las violencias no. Ante las violencias no hay que callarnos, no hay que respirar hasta 10. Hay que hablar, alzar la voz, denunciarlo, y que el agresor sepa que ese es un delito y que hay un soporte jurídico y que el gobierno y las autoridades están para responder. Esto está ausente en la campaña totalmente, no hay nada de este mensaje, y pues bueno, entonces seguimos invisibilizando, perpetuando y naturalizando las violencias. Yo sí exhortaría que pues sí lo pensaran de nuevo, que lo volvieran a sacar, y que pues antes de sacarlo, por lo menos eso es lo que hacemos las organizaciones feministas con un trabajo ya de años, pues piloteamos nuestras campañas, piloteamos nuestros materiales para saber realmente cuál es el mensaje y si realmente queremos comunicar lo que estamos pensando, ¿no? Yo por eso, no sé, a lo mejor fue por ahí, no lo hicieron. Más allá hay gente que critica que es un refrito. Yo lo que diría de eso es, pues no funcionó. No. Tiene 30 años, nos estamos regresando 30 años, estamos invisibilizando las leyes, y si hubiera funcionado, hoy no tendríamos estos índices de violencia. Entonces, el contar hasta 10 no funcionó.
Sí creo, soy psicóloga y creo en la respiración, por supuesto. Me parece que las técnicas de respiración son maravillosas para manejar el estrés, para controlar emociones, para quitarme un dolor físico, pero no para eliminar las violencias contra las mujeres. Ahí estamos, por eso creo que a lo mejor ni siquiera tenían claro qué mensaje querían mandar, pero definitivamente yo diría que es una campaña en contra de los derechos humanos y del uso de la voz de las mujeres. Perfecto. Pues Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Es que me quedo impresionada de saber cómo el problema se ha agudizado, no se ha hecho absolutamente nada. Pareciera que lo que se ha hecho por parte de las organizaciones sociales, de la Red Nacional de Refugios, de la sociedad en su conjunto, solamente ha servido para visibilizar, pero la autoridad, me queda claro, por lo menos en México, no ha entendido de qué se trata esto y no tiene la mínima empatía en el asunto. Queda muy claro con el ejemplo que dabas de la frase de esta mujer, de que cuando están violando de nada sirve contar hasta 10, ¿no? Por ejemplo. Así y es. debe haber unas mucho más crueles. Wendy Figueroa, muchas gracias. Gracias, Blanca. Gracias, Carlos. Un abrazo a ambos. Al contrario, gracias a ti por el tiempo, muchas gracias por la información y por supuesto antes de despedirnos queremos conocer cuáles son las redes sociales, por supuesto de la Red Nacional de Refugios, las personales en caso de que así lo desee Wendy Figueroa, si es que hay gente que quisiera contactar con ustedes de manera directa, ¿cómo puede hacerlo? Claro que sí, redes sociales en Facebook, Red Nacional de Refugios, en Twitter, @RNRoficial, en teléfono está el 56749695 y el 800-822-4460. Mis redes personales, Wendy Figueroa, y en Twitter, @Sayetsi Mariposa. Perfecto, a esos Wendy. números o en esas páginas o en Twitter puede la gente recurrir si requiere ayuda también. Sí, totalmente. Estamos las 24 horas del día, todo el año. Nos pueden contactar por redes sociales o vía telefónica. Siempre estaremos para escucharles y acompañarles en sus decisiones. Largo y ancho del país. Así es. Bien, gracias. Wendy Figueroa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.